Hola, bienvenidos al Ente Abstracto, el lugar donde le daremos un nuevo enfoque a las experiencias, a la crítica, pero sobre todo al séptimo arte. Prepara tus palomitas y enfoquemos. Bueno, pues esta vez vengo estable, vengo bien. La verdad es que ha sido una película agradable, ¿no? Pero esta vez hablaremos de este nuevo estreno de El Conjuro. Hace tantos años. Bueno, El Conjuro 4, Últimos Ritos, dejan cosas que desear, sí. La verdad es que sí, pero empecemos desde esa parte, ¿no? Sabemos que El Conjuro ha sido un universo muy bueno. Para mí, de alguna forma, creo que lo exprimieron hasta donde pudieron, pero yo me quedo con la sensación de las primeras dos, ¿no? Esta última cuatro, últimos ritos, de alguna forma, creo que pudieron haber dado más. La verdad es que para dar un cierre a un universo, digamos, pues a esta parte de pues un terror que pues, nos gustaba, que pues, lleva mucho tiempo, no, si no me equivoco eran como 10 años, que nos iban presentando diferentes historias, nos iban presentando, yo creo, para mí era un método, una fórmula que a pesar de que se repetía, funcionaba, ¿no? Lamentablemente, pues cambiaron de director, que sabemos que el principal siempre fue James Wan, uno de los buenos con este tipo de, vamos a poner los eventos de terror, con de alguna manera irte preparando, ¿no? Para estas escenas o momentos que pues te daban ese sustillo por ahí, ¿no? Pero pues lamentablemente cambian de director, obviamente lo que es Annabelle, lo que es La Monja, pues dejó muchas cosas que desear y creo yo que pues tiene que ver mucho, ¿no? Por la parte del director. Pero bueno, vamos a empezar con la parte de la película del Conjuro 4, donde de alguna forma es la misma historia que nos vienen contando. Para mí fue un Frankenstein, un Frankenstein un honor, de cierta manera, a todo este universo. Para mí esta 4 fue como juntamos todas las fórmulas que hicimos en este universo y a ver qué sale, ¿no? La verdad es que creo que no estaba mal el concepto era ahora meter a este drama familiar, que para ver un drama familiar, una película de terror, en esta fórmula que nos presentaba el conjuro, pues funcionaba, ¿no? Pero ahora no era cualquier familia, era la familia de los Warren, ¿no? La hija de Ed y Lorraine Warren, en donde justamente nos iban presentando este sistema. Creo yo que desde la película uno nos iban presentando eh, pues ese interés, ¿no? De cierta manera por los demonios hacia su hija, que era como el punto débil que tenían ellos. Creo que eso lo pudieron haber manejado, explotado, de decir en esta 4 nos vamos a dedicar a ese punto, ¿no? Pero creo que fue un poco incongruente. Nos presentaron en un momento diferentes demonios, diferentes almas, si quieren verlo así, una nos presentan digamos, en esta yo creo que hasta en los primeros 10 minutos de la película, este caso que dices, híjole, es un demonio, pues el de los más fuertes que han enfrentado, ¿no? Donde al final del día te presentaron a otros tres y al final era el mismo demonio, entonces como que no había mucha coherencia, ¿no? Y justamente yo, la verdad es que me creí, ¿no? Esa parte de, pues dije, a lo mejor y ya cierran con los Warren y ahora empiezan con la hija. ¿Por qué? Porque hay escenas en la película donde ya se va a casar y afortunadamente o desafortunadamente son igualitos, ¿no? Ella a la mamá y el novio a su papá, ¿no? Sí, obviamente hay un complejo de Edipo por ahí, ¿verdad? Pero yo creí, dije, a lo mejor y quedan ellos, a lo mejor y un nuevo cura, a lo mejor
una nueva historia. Dejen tú que sean basadas en hechos reales, ¿no? Sabemos que un universo se crea de muchas maneras. Entonces, si querían haberle sacado más dinero al universo, lo pudieron haber hecho, pero pues vaya, fue un cierre. Para aquellos que somos fans de este universo del Conjuro, yo la verdad es que fui creciendo con esta película, que hoy en día las ves por todos lados, en televisión por cable, en estas plataformas, y las ves y te agradan, ¿no? Desafortunadamente, bueno, a mí, mi favorita, si ustedes me preguntan, fue la 2, ¿no? Porque creo que tiene esos efectos especiales de terror que de repente jugaban, ¿no? Con este suspenso y eso me agrada. La uno creo que fue muy bien hecha como película de terror, pero la 2 fue como que el punto máximo, ¿no? Que para mí fue un cambio pues hasta generacional en este género de terror, ¿no? Entonces aquí en esta película 4 juegan con eso, ¿no? Les digo, nos muestran como la historia de los Warren, de que ya están retirados y que hay una familia por ahí. Y le digo, a mí me daba risa porque digo, esto ya lo vi, ¿no? Una familia llena de mujeres o de niñas en donde están en una casa embrujada y donde lo de la mayoría de terror aparece en un ático, ¿no? O en un sótano. Entonces, era la misma fórmula, ¿de acuerdo? Yo les voy a decir sí me agradó la película, porque pues soy fan de la saga, vamos a ponerlo así. Le dieron un cierre muy lindo, pero como película de terror, sí dejó mucho que desear. Llegó un punto en la película donde dije, y bueno, sí, muy padre su historia de amor, sí, muy padre su historia de los Warren, pero ¿ya qué hora empieza el terror? ¿No? Porque en películas anteriores nos mostraban el terror como el principal motivo de la película. Aquí no fue eso. Aquí el principal motivo era, pues yo creo que hasta la boda de la hija, ¿no? Entonces como que quedó de lado, quisieron hacerle honor a muchas cosas, cuando el honor tuvo que haber sido al terror, ¿no? Esa era la esencia de los Warren. Entonces, a mí a lo mejor me hubiera gustado que hubieran cerrado con Annabelle, ¿no? Que ya la tenían controlada, ¿no? A lo mejor algo estúpido de mi parte, pero dije, bueno, a ver, últimos ritos. Pasan escenas donde pues a lo mejor el papá ya tiene problemas cardíacos. A mí me hubiera encantado que hubieran terminado con una muerte, por ejemplo, ¿no? Que al final del día dices, bueno, en la vida real no pasó eso, pero para eso son las películas, ¿no? Para jugar un poquito con esa realidad de alguna manera. Entonces, en este tema final, digámoslo así, los últimos 15, 20 minutos de la película, pues fue totalmente, ¿no? Ya saben, las escenas de terror que de repente pues ves a estos personajes. La verdad es que me agradaron mucho estos como fantasmas, ¿no? Almas, si quieren verlo así, donde salía un chico con un hacha, que ahí lo ven en los trailers, una viejita por ahí que también jugaron muy bien con eso. Hubo una escena con Annabelle muy buena, que también me gusta porque lo apegan mucho a estos nuevos miedos o terrores que tiene la sociedad, ¿no? Que una de ellas es a las personas muy grandes o vaya, ¿no? A este tipo de terror que nos manejan mucho. Entonces dije, ok, se están evolucionando en esa parte, pero se me hizo muy absurdo el cómo enfrentaron al demonio, porque al final del día no fue ni siquiera con un exorcismo, ni siquiera fue con, eh, pues vaya, con a lo mejor objetos religiosos, lo que tú quieras, ¿no? Simplemente fue el poder de la fe, ¿no? Entiendo que el poder de la fe puede llegar a muchos lados, pero simplemente fue como de, a ver, agarren todos el espejo y tengan fe. Se me hizo como medio absurdo, ¿no? Cuando a lo mejor dije, bueno, pues mínimo avienten el agua bendita, ¿no? Para que el espejo, pues mínimo tomara una forma, no lo sé, ¿no? Era muy absurdo de repente, ¿no? Había escenas que jugaban mucho con ese suspenso, también me agradó, pero, y bueno, al final fue la boda, ¿no? Al final fue la boda de la hija y juegan con esa parte de meten a toda la saga, ¿no? Hasta James Wan sale por ahí
y eso me agradó como fan del Conjuro, ¿no? Que dije, ah, qué padre cierre, sí, qué padre, pues todos están en conjunto, ¿no? Todos fueron parte de esa familia que nos mostraban estas películas, como que esa unión. Entonces estuvo padre, pero si ustedes quieren ver o querían ver una del mejor cierre de, pues digamos, de esta saga, no lo fue, ¿no? Obviamente les digo, vino decayendo. Como les digo, pues le exprimieron hasta donde pudieron y vaya, no, muchos no comprenden esa parte del arte, ¿no? Del cine, donde dices, con dos, con una película, con eso queda, ¿no? Dejen ustedes el dinero porque es rentable, pero vaya, ¿no? Creo que les faltó esa parte. En algún momento sí dije, bueno, pues es más como una novela, ¿no? Pero si no se hubiera llamado El Conjuro, posiblemente pudo haber sido una película palomera. Pero pues El Conjuro saben que nos muestran cosas nuevas, que les digo, tenían esa fórmula ya hecha y que al final del día la repitieron y salía bien. Pero esta vez creo que aparte de esa fórmula, metieron otros personajes, se salieron como del centro de lo que era el conjuro y pues no logró convencer, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? Creo que bueno que ya hayan terminado con esta saga porque pues ya no se podía hacer más. A lo mejor yo les diría, pudieron haber hecho cosas muy buenas si se hubieran seguido, por ejemplo, la película de La Llorona es horrible, ¿no? Pero se pudieron haber ido así como con historias de otros mundos, como que, no sé, a lo mejor con estas típicas historias de terror de cada uno de los países. Pudieron haber hecho algo muy bueno, pero obviamente fue un fracaso, ¿no? La Llorona, Annabelle ni se diga, la monja, híjole, creo que era más el morbo de a ver quién es la monja, de dónde nace y qué fue lo que hizo. Entonces, vaya, ¿no? Creo que pues ya tenían que haber terminado con esta saga desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero vaya, ¿no? Fue agradable, les digo, porque me gusta el terror, me agrada que de alguna forma mostraron, ¿no? Toda esta saga o los personajes, como darle este cierre, pero sí me hubiera gustado un cierre más dramático, me hubiera gustado tener una película completa porque es larga, ¿no? No sé, no recuerdo cuánto fue, como unas 2 horas y tanto, pero en ese lapso dije, bueno, metan pues un pequeño lapso de terror en cada, no sé si quieres verlo así, cada media hora, ¿no? ¿Para qué? Para que no te aburras. Y les digo, llegó un punto en que dije, ay, ¿a qué hora empieza lo bueno? ¿No? Entonces, creo que hay escenas pues muy buenas que se salvan, ¿no? Pero hay otras que sí, de plano dije, no tiene ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, la fórmula y aquí está la perra crítica para decirlo, ¿verdad? La fórmula era de que pues atacaban a toda la familia. Aquí creo que los atacó una vez, nada más, ¿no? O sea, ellos decían, no, es que suceden cosas, pero no te lo mostraban. Y eso es lo que queremos ver en el cine de terror, que me muestres esas escenas de por qué te asustaron, de dónde salió en el sótano. Hubo una escena que dije, ay, esto sí es diferente, ¿no? Donde el padre empieza a echar agua bendita, ¿no? Porque no estaban los Warren, y empezó a como a incendiarse y dije, ay, hasta, no sé, mi mente a lo mejor se fue muy lejos, dije, ¿por qué no hacer algo como Monster House? ¿No? Monster House, yo sé que es de caricatura, pero ¿por qué no plasmarlo en algo así? ¿No? A lo mejor que las paredes salgan manos como en otras películas que hemos visto, ¿no? Como VHS o otras cosas así, ¿no? Medio grotescas, ¿para qué? Para que justamente pues tomara forma, ¿no? Entonces quedó ahí, ¿no? Así como de, pues por ejemplo, ¿no? El padre quiso hacer su trabajo y le hacen la desvivisión, ¿no? Y dices, y luego, mínimo, muéstrame algo más, ¿no? Muéstrame, no sé, un demonio ahí, no sé, rompiéndole un hueso si tú quieres, pero fue algo muy X, la verdad. Entonces, les digo, si ustedes quieren ir a ver un buen cierre, no lo van a tener, ¿sale? Como tal, les digo, es un buen formato, ¿no? Donde pues ya estábamos acostumbrados a esta fórmula, pero vaya, creo que para mí
pues no fue una de las mejores películas de terror. Sí, puedo, y sigo con esta, ¿no? De eh, La hora de la desaparición. Creo que está mejor. La verdad es que está mejor que La hora de la desaparición, pero vaya, no es algo que cumple con la esencia que era el terror, ¿no? Entonces, para irlo a disfrutar con los amigos, esto, adelante, ¿no? No van a sacar estos grandes sustos como nos tenían acostumbrados las primeras dos, pero pues vaya, Palomera está perfecto. Entonces, vamos a calificar, ¿no? Con nuestros lentecitos, ya saben que de 5 estrellas, ¿cuánto les vamos a dar? Y esta vez el Conjuro 4 le daremos 3 estrellas. ¿Por qué tantas? Bueno, porque al final del día, pues es un cierre, ¿no? Les digo, un cierre medio extraño, medio hecho de muchas posiciones, ¿no? Pero pues no cumple, ¿no? Al final del día no es algo que disfrutemos, no es algo que digas, ay, no, sí salí, como por ejemplo, ¿no? El de Haz que regrese, salimos así como, qué padre, vi cosas grotescas, vi cosas de terror que sí de plano jugaban con la psicología del personaje. Aquí, pues nada más trabajaron con el drama familiar y hasta ahí, ¿no? Entonces, yo le daría tres lentes de 5 y les digo, ya si ustedes la ven y si dicen, no, si es pura basura, adelante, ¿no? Si no, si de repente si son fans de Hueso Colorado del Conjuro, sí estuvo muy buena, fue un buen cierre. Yo hasta me emocioné de ver a James Wan, dije, yo lo conozco, ¿no? Ese tipo fue el que inició todo lo bueno en el terror, entonces, vaya, ¿no? Entonces, creo que pues me voy con ese sabor de boca, ¿no? Donde sí a lo mejor la disfruté por ser fan, pero no es algo que esté muy bueno, ¿no? La verdad. Entonces, pues esperemos que ahora que les estén dando este cierre, yo creo que yo también la que más me emociona es esta del Teléfono Negro 2. Eh, no sé si llamarla de terror, pero este nuevo tráiler que acaba de salir, la verdad es que me interesa bastante, obviamente la vamos a ver. Y pues bueno, no se olviden de suscribirse para ver todo este tipo de críticas en nuestra página, ¿no? De @el ente abstracto, aquí en YouTube y también en Instagram, ¿no? En TikTok también, no lo olviden, para que estemos en comunicación. Para aquellos que digan, si vale la pena ir al cine a ver esta película, si es lo que nos prometen, pues no olviden de suscribirse aquí en el ente abstracto y pues ya nos veremos en una próxima película. Entonces, pues bueno, no te olvides de enfocar y nos vemos.